Ahí está. Entonces, la segunda pregunta del millón es, ¿qué es el ambiente? Ahí hay un problema en la definición del ambiente. Hay una equivalencia muchas veces que se da en que el ambiente es equivalente a aquello no humano, ¿sí? El entorno biofísico no humano. Cuando, exactamente, hay algunos ahí que dicen ni más o menos con la cabeza, en realidad el ambiente es un contexto biofísico, que es una definición híbrida. ¿Por qué? Porque unifica tanto los ámbitos biofísicos naturales, pero las sucesivas transformaciones o despliegues artificiales que presenta y cómo éste se manifiestan en el espacio biofísico, en el espacio de lo material. ¿Sí? ¿Qué es? Es la energía, los flujos energéticos, el agua, la tierra y todo lo que se encuentra en ellos, flora, fauna, minerales, en el espacio también, en el sentido de superficie necesaria para la actividad humana, así como el medio para su desarrollo. El problema del ambiente como definición es que es un concepto bastante complejo. ¿Sí? Es un sistema integrado con un conjunto de subsistemas integrados en un todo, ¿sí? Donde justamente las partes son más que donde el todo es más que las partes. ¿Sí? Entonces es un problema de difícil a veces aprehensión el concepto de ambiente. O sea que, primera cuestión, no es naturaleza sin humanos, sino que es naturaleza humana o artificial, naturaleza no humana y cómo ésta se articula. ¿Sí? Pasa que ahí tenemos algunos problemas epistemológicos vinculados a que tendemos a hacer estas separaciones en base a cierta perspectiva cartesiana, ¿sí? Una cuestión que arrastramos, si a uno interesa profundizar más, desde el modernismo, que tiene que ver con separar lo que es humano, lo que es natural no es humano, lo que es natural no es cultura, etcétera. Lo cual es un problema a la hora de aprender estas problemáticas. Ahí surge otro concepto que es interesante. Nosotros lo vamos a trabajar, pero no en demasiada profundidad. Después lo van a ver en otras materias, en cambio climático, en algunas otras, o deberían, que tiene que ver con los modos de apropiación de la naturaleza. ¿Sí? Es decir, de qué manera interactúa el ser humano sobre el entorno biofísico y cómo esta apropiación se incluye, se mete adentro de los circuitos humanos, antrópicos. ¿Sí? Entonces va a incluir las variables o los conceptos de la explotación, cómo se explotan, cómo se apropia el ser humano de bienes naturales, de stocks y de flujos, cómo se distribuyen y cómo se consumen estos bienes. ¿Sí? Y ahí tenemos otra cuestión importante que no es solo una problemática semántica, que tiene que ver con cómo diferenciamos esto de los recursos naturales versus el concepto de bienes naturales. Estimo ya lo han trabajado en alguna otra materia, pero que volvemos sobre este concepto. Generalmente cuando hablamos de recursos naturales, ya le estamos implicando cierta carga de subjetividad conceptual, ya que asumimos que los recursos naturales son elementos que se obtienen de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas. ¿Sí? Eso es un recurso natural. Es un elemento que se convierte ya bajo la órbita del ser humano y tiene cierto valor porque tiene hasta un punto cierta utilidad actual o futura. Mientras que bueno, y acá hay otra cuestión, dependiendo de la interpretación teórica, hay una cuestión que tiene que ver con que son objetos que no son producidos muchos de ellos, es decir, que no tienen implícito trabajo humano. Esa es otra cuestión que, dependiendo de la escuela económica que analicemos, tiene un peso importante. Tienen valor las cosas que tienen trabajo humano para ciertas escuelas económicas. Mientras que la conceptualización de bienes naturales hace referencia a la existencia de ciertos elementos biofísicos, ¿sí? Pero que no necesariamente tienen un valor por su utilidad, o sea, corremos esa mirada utilitaria. Los sistemas, bueno, acá es interesante lo que dice Pedro Sausumacos, que al trabajar sobre, hay una cuestión que se termina oscureciendo, que es esto de que
Al conceptualizar como recurso natural hay una supuesta ausencia de la mediación social, es decir, que no hay los bienes convertidos como recursos humanos son tales per se y no hay un proceso de conceptualización humana sobre esos bienes, que eventualmente la idea de los recursos naturales no son más que conceptos sociales finalmente, ¿sí? Es decir, cómo nosotros entendemos la naturaleza, qué elementos, qué funciones se le asignamos, no están dadas per se y han sido siempre así, sino que tienen que ver con modelos de sociedades en particular y en momentos históricos específicos, que estos definen formas de explotación, de distribución y consumo de los bienes naturales. Dicho de otra manera, definen los modos de apropiación natural. ¿Sí? Esta cuestión de vuelta de generación y apropiación de excedentes, esto que se llama como modos de apropiación, y esta tensión entre el dualismo cartesiano, naturaleza y sociedad, pensando que la sociedad como construcción humana no forma parte de la naturaleza y que la naturaleza no lleva implícito la acción humana. Sí, tratando de separar esta mancomunión, esta comunión entre lo humano y lo no humano. Hay dos conceptos interesantes que los vemos también así medio como pincelazo, que son las conceptualizaciones de antropoceno y capitaloceno, que tienen que ver más con ciertas discusiones en el mundo, aún si bien se usa en las ciencias sociales, en la economía, desde la geología, que hace referencia a que nosotros a escala geológica nos encontramos o nos encontrábamos, según algunos autores, en el Holoceno. Si los últimos 15.000, 20.000 años han sido Holoceno. Sin embargo, hay autores que hablan de que estamos transitando una etapa en la cual el ser humano ha desarrollado suficientes capacidades para generar cambios planetarios capaces de generar transformaciones a nivel planetario susceptibles de dejar huellas a escala geológica. Esto es, de alguien que se ponga a desenterrar este estrato geológico en 1 millón de años, pues capaz de encontrar cambios en las capas que fueron acción nuestra. Por primera vez, en estos últimos 200 años, hemos desatado fuerzas capaces de generar cambios que puedan ser rastreables en los procesos planetarios. Eso es el antropoceno, que es un concepto en discusión aún, pero que tiene bastante fuerza explicativa. Y finalmente, entonces, ¿cómo se combinan los modos de apropiación, las conceptualizaciones económicas y las formas de cómo entendemos la generación de bienes para satisfacer las demandas humanas? Eso todo lo terminamos de agrupar en otro concepto que son los estilos de desarrollo, ¿sí? Vamos a ver más adelante qué es el desarrollo, pero sería esta suerte de eje vertebrador que hilvana la conexión entre la sociedad, la naturaleza y la ideología. Ideología como estructura macro que le da coherencia e hilvana las prácticas, ¿sí? Y el discurso. Vamos a ver alguna cuestión vinculado, como esta es una materia orientada a las políticas públicas, vamos a ver alguna cuestión y algunos sesgos vinculados a lo que son políticas ambientales y economía. ¿Qué son las políticas ambientales? Finalmente son el conjunto de decisiones y acciones que toman los gobiernos para enfrentar las problemáticas ambientales, ¿sí? Hay varias clasificaciones. Una de ellas es la de Leys, que nos habla de sesgos en las políticas ambientales, ¿sí? De manera, en función de cómo se articula el Estado, la sociedad civil y el mercado. No es que son excluyentes, pero sí nos habla de sesgos. Y tiene que ver con ciertas interpretaciones sobre el ambiente. El primer sesgo, la primera corriente de políticas públicas es la estatista. ¿En qué consiste? Consiste en que pensar que el ambiente y la calidad ambiental, ¿sí? El ambiente y los bienes naturales forman parte de los bienes públicos, ¿sí? De la propiedad de los comunes, bienes comunes. Y por lo tanto, el actor preponderante para regular y resguardarlo es el Estado. ¿Sí? Es función del Estado, tiene preponderancia el Estado en la regulación y control y acceso a los bienes naturales.
Luego hay otro sesgo, otro enfoque, que son los enfoques de mercado. ¿Qué dice? Indica que en realidad los bienes, vamos a ver ahora un poquito más en detalle eso, que los bienes son susceptibles de apropiación privada y que son los privados quienes van a hacer un uso más razonable y racional y van a hacer mayor balance entre la protección y el uso de los bienes naturales. Por lo tanto, serán, serán los productores o los propietarios, más que los productores, serán los propietarios quienes protegerán al ambiente, cuando esa protección sea avalada y sea demandada por los consumidores. ¿Sí? Es decir, cuando se encuentre la disposición a pagar las preferencias reveladas que nos marquen que hay un interés X determinado en conservar o en utilizar determinado bien o recurso. Y por último tenemos el sesgo de la sociedad civil. ¿Qué significa esto? Dice que en realidad la sociedad civil son los principales beneficiados o perjudicados por el acceso a la naturaleza o al ambiente. Con lo cual es la sociedad quien debe ser responsable, debería tener protagonismo en las políticas de conservación y aprovechamiento de la naturaleza, de los recursos naturales. Ahora, la sociedad civil puede ser, podemos decir, es una sociedad o es un ente, no digo amorfo, pero con muchos individuos de una mirada atomística, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos personalizar o encontrar estos actores de la sociedad civil? Bueno, a través de las ONGs, organizaciones de base, grupos comunitarios, movimientos, son ellos entonces quienes deberían tener ese protagonismo de conservación. El Estado y el mercado deberían subordinarse a las acciones que la sociedad civil plantea. ¿Sí? Entonces, es difícil encontrar políticas puras, en el sentido de que todas las políticas ambientales o agrarias, por ejemplo, vinculadas al ambiente, sean o estatistas o de mercado de sociedad civil. Por lo general, estas cuestiones conviven en cierto marco de tensión. Vamos a ver ahora la interpretación a los problemas ambientales de acuerdo a tres grandes escuelas económicas. En realidad vamos a hacer gran foco sobre las dos primeras y la tercera la vamos a ver un poco más de refilón. Si me esperan un segundito, que corto un cachito, que tengo que resolver un tema doméstico, pero son 30 segundos. Esperen un segundito. Disculpen, acá estoy de vuelta. Cuestiones del trabajo doméstico. Sigamos. Entonces les decía, vamos a ver cómo ven la problemática ambiental o la interacción humano-ambiente, humano-entorno biofísico, de acuerdo a dos grandes escuelas, ¿sí? Vamos a ver primero la economía ambiental. ¿Qué es lo que entiende la economía ambiental sobre la problemática ambiental? La economía ambiental es la interpretación claramente de la economía neoclásica o se llama ortodoxa, marginalista, sobre el ambiente. Al decir de Guillermo Hanickel, son economistas tratando de entender cómo funciona el ambiente. Y me pareció una muy buena definición.
¿Qué es lo que tiene? Bueno, de una mirada más macro, consideran que los sistemas económicos son sistemas energéticos y cerrados, ¿sí? Se ve, vamos a ver acá, fíjense que cómo funciona un esquema simple de economía convencional. Tenemos un circuito cerrado donde las empresas acuden a los mercados de bienes y servicios vendiendo productos que los compran las familias, que a su vez acuden a los mercados de factores de producción vendiendo su trabajo hacia las empresas. Y de esa manera se da un circuito cerrado económico, donde siempre volvemos a donde salimos, ¿sí? Eso sería un sistema tradicionalmente de la economía neoclásica, donde finalmente la problemática ambiental y el deterioro de los recursos económicos no es percibido como tal. Finalmente, el que debe regular a la economía es el mercado, el supuesto del mercado de libre competencia o de competencia perfecta. ¿Qué nos dice finalmente lo que está atrás de eso? Es que la utilización, y ahora sí, de los recursos naturales, no es que no tiene que realizar, no debe haber utilización o utilización máxima o cero utilización de recursos, explotación de recursos, sino que debemos encontrar óptimos de eficiencia. ¿Cómo lo encontramos? A través del precio. La fijación de un precio nos va a determinar cantidades de utilización de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque el precio no es más que la señal del mercado sobre lo que se llaman las preferencias reveladas de los consumidores, ¿sí? La disposición a pagar. Recordemos que la economía neoclásica se basa sobre supuestos teóricos, son modelos matemáticos, que dice que no existe la sociedad como tal, sino que existe conjunto de consumidores y conjunto de oferentes, conjunto de individuos. Es una teoría individualística o también llamada teoría atomística del individuo. Y que por otra parte no tiene mayor importancia el origen o la extracción de los y las personas que están ahí interviniendo, sino que todos nos comportamos de igual manera cuando ocurrimos a esa institución que es el mercado. Esto se basa sobre un supuesto, que es el del Homo economicus. ¿Qué es el Homo economicus? Es un supuesto que plantea que todas las personas nos movemos tratando de maximizar los beneficios, ¿sí? Y nos manejamos maximizando beneficios y a través de los beneficios marginales, ¿sí? Una teoría marginalista. Esto significa que todo lo hacemos por egoísmo, finalmente. Si a alguno le interesa ahondar sobre eso, hay un libro de Ayn Rand que se llama La virtud del egoísmo. Si a alguno le interesa ahondar para ese lado, con fines ilustrativos, yo generalmente trato de no van a ver, en ese sentido soy buen jugador de truco, no voy a mostrar demasiado qué tengo en la baraja, o sea, no voy a decir demasiado lo que yo pienso realmente, pero vamos a tratar de ir viendo pantallazo de cosas. En este caso sí puedo decir que es interesante, lean esas cosas si tienen mucho tiempo libre, porque algunos son libracos grandes, las de Ayn Rand, pero no las comparto, claramente no comparto esa perspectiva de la vida. Pero ella nos habla de la virtud del egoísmo. Todos y todas nos movemos por egoísmo. Eso es lo que está atrás de la teoría económica de la economía neoclásica, ¿sí? Finalmente es otro concepto que se aplica en la economía ambiental, que es el teorema de Coase, que nos dice finalmente que en los óptimos no se logran cuando uno, si se quiere, gana y el otro pierde, sino que se encuentran en los óptimos donde ambos cedemos. Una suerte de óptimo de Pareto, ¿sí? El punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Y dónde surge la cuestión de los problemas ambientales, entonces? Si tuviésemos mercados de competencia perfecta, que es un concepto teórico particular, acuérdense esto de que hay suficiente oferta y demanda para que ninguno pueda fijar los precios y que todos tenemos racionalidad plena. ¿Qué significa racionalidad plena? Todos y todas somos conscientes de nuestros actos, de lo que implican nuestros actos pasados, presentes y futuros. Es decir, cuando tomo una decisión, sé lo que va a pasar, por eso la tomo. Es medio como un acto de fe o de magia, no es muy creíble. Pero bueno, eso es lo que sostiene a esta teoría. Ahora, cuando hay problemáticas ambientales, en realidad esto se debe a fallas del mercado. ¿Sí? ¿Cuáles son las fallas de mercado y cómo las solucionamos?
desde la perspectiva neoclásica. La primera falla de mercado es bienes comunes, la existencia de bienes comunes. Eso sí lo está subido en el blog. Hay un texto que es seminal, así muy utilizado, que es un texto clásico de Hardy, que me imagino por ahí ya lo han trabajado en otra materia, que es la tragedia de los comunes. En un momento te lo ponían hasta en la sopa, que nos habla de que en realidad los procesos de deterioro, lo planteaba para Inglaterra, estaban dados porque como las tierras eran comunitarias, todos hacían uso sin cuidarla y por eso se degradaban, ¿sí? Esto de que las tierras sin propiedad privada se degradan más que las privadas. En algunos casos, esto es cierto, ojo, esto es lo que pasa, por ejemplo, con los recursos pesqueros de las aguas internacionales, sujetas al saqueo de muchos países, porque no hay quien los controle. Pero en realidad, bueno, podríamos pegarle tupido al biólogo Hardy, que no era historiador, pero entonces, ese es el planteo. Si el problema es que hay bienes que no están delimitados, ¿se acuerdan del enfoque estatista? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces como primer paso? Asignarle un propietario o una propietaria a esos bienes. Es decir, todos los bienes naturales, ahora convertidos en recursos naturales, tienen que tener un dueño o una dueña. ¿Sí? Primera cuestión, hay que privatizar. Segunda falla, no tenemos precios. ¿Y por qué es tan importante el precio? Porque el precio me revela la necesidad del consumidor y de la oferta para conservar o para utilizar en cantidades óptimas. Si no tengo precio, no tengo óptimos. Con lo cual, si no tengo precio, tengo que crear un sistema de precios, también conocido como mercados. Tengo que crear mercados para todos los recursos naturales. Y por último, tengo otro problema, que son las externalizaciones. Las externalidades, ¿qué son? La externalidad es cuando hay una transacción económica entre dos partes y hay un tercero afectado que no está contemplado en esa transacción, eso es una externalidad. Puede ser positiva o negativa. ¿Sí? Las positivas no son un problema. El problema es cuando tenemos externalidades negativas. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionarlas? A través de lo que se llama la internalización de las externalidades. Mecanismos para incluir el daño a los terceros dentro de la transacción. Y una vez que la incluimos, deja de ser una externalidad como tal. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona eso. Vamos a ver acá. Vamos a detenernos un buen rato sobre este gráfico. ¿Se acuerdan que decíamos que es fundamental para resolver la falla de mercado el tema de los precios? Tenemos que encontrarle precio a las cosas. Ese precio es el valor económico. ¿Sí? Tenemos que encontrar un valor económico. Ahora, para la economía ambiental, hay dos grandes grupos de valores económicos. El valor de uso, que es el valor que tienen las cosas porque tienen alguna utilidad, ahora vamos a ver qué utilidad le podemos dar, o el valor que tienen las cosas no por su utilidad, sino que tienen las cosas intrínsecamente. Tienen las cosas por existir. Ahora, dentro del valor de uso, tenemos el valor primero, el valor de uso directo. ¿A qué hacemos referencia con el valor de uso directo? Es el valor que tienen las cosas porque le vamos a dar algún tipo de utilidad específica, ya sea para consumo o para otros usos. Hay cosas que son bastante sencillas. ¿Cuánto vale, por ejemplo, en los alimentos? ¿Podemos estimarle un valor a los alimentos? Sí, de hecho hay mercados formales para la mayor parte de los productos. Ahora, pensémoslo, un ejemplo concreto. Tenemos que valorizar un bosque. ¿Sí? Un bosque del Chaco, del Gran Chaco. ¿Cómo podemos estimar el valor de uso directo? O cómo, mejor dicho, ¿qué valor de uso podemos encontrar? Bueno, el de la leña. O sea, el bosque puede tener valor por la leña. Entonces el valor de uso directo es que tenemos madera. ¿Sí? Estimamos cuánto vale esa madera. Podemos estimar cuánto vale el ganado ese o los bichos que hay ahí, la fauna.
¿sí? O para consumo, o para venta de mascotas, lo que fuera. Eso es valor de uso directo. El valor que tiene el bien para algún uso, pero ese valor directo que tiene ese bien. Después tenemos el valor de uso indirecto. ¿A qué hace referencia? ¿Qué les parece? ¿A qué le sugiere que puede ser el valor de uso indirecto de las cosas? Es el valor de las cosas, de los bienes, pero del cual no podemos medirlo de manera directa. Entonces, podemos estimarlo a través de indicadores, de lo que se llama, en términos ingleses, disculpen, proxies. Ejemplo, un bosque o, por ejemplo, un humedal. ¿Qué valor de uso, para qué nos sirve de manera indirecta? Tienen tapado, hablan del micrófono, porfa. No, pensaba que para un montón de cosas, pero ¿Cómo cuál? así lo primero regula el agua, Exacto. Los fluxos de agua. Exacto, bueno, uno es eso, muy bien. De los humedales sirve para controlar los pulsos de agua. O cuando hay mucha seca, cuando hay grandes lluvias y ahí se inunda ahí y no te inunda, pónganle el tigre. ¿Sí? Los bajos, no del tigre donde están las lanchitas, sino donde ahora están los country, que antes eran todos bajos eso. Entonces se inundaba eso y no se te inundaba el resto. ¿Qué otra cosa sirven los humedales? Si hay mucho mosquito, ¿qué hay ahí además? ¿Hay controladores de los mosquitos? Claro, control biológico de plagas. Exactamente, vos tenés ahí control biológico de plagas, ya que vos tenés algo que se llaman servicios ecosistémicos. Sí. Vos lo que estás nombrando ahora como valores indirectos no son valores de bienes de mercado, ¿no? No, todavía no los tenemos, es lo que queremos construir. Porque yo iba a decirte, cuando hablabas, Sí. por ejemplo, del bosque chaqueño, Sí. yo interpreté como, bueno, vos podés tener un valor directo que es la madera por la deforestación. Pero entraría como un valor indirecto al momento de deforestar la producción agropecuaria que se pueda aplicar ahí. En realidad no, porque eso es lo que voy a contrastar. Eso puede ser el futuro. Yo puedo tener la opción de decir que es un dilema que puede. Pónganle que ustedes están en la Secretaría de Ambiente del Chaco, caso concreto. Entonces los convoca el gobernador y viene el de producción. Entonces el de producción dice, no, si ponemos acá sistemas ganaderos, va a generar 5 millones de pesos por año para 10.000 hectáreas. Y usted, ¿cuánto? Y usted dice, no, eso no porque no nos conviene. ¿Por qué no? Bueno, el por qué no, desde una perspectiva de la economía ambiental, eso no lo puede decir por qué no, sino que tiene que ser avalado con datos. El dato es, si yo le paso la topadora completamente y pongo vacas versus mantengo el ecosistema ese y me da determinados, tiene un valor económico ese. Bueno, es eso lo que queremos saber. Uno es, no, conservémoslo porque podemos ir sacando leña cada tanto, o le pasamos o le hacemos leña. Esa es una. Pero podemos ir haciendo extracciones controladas de quebracho, etcétera. Pero después tenemos otra cosa, que son los valores de uso indirecto. Generalmente el valor de uso indirecto se aplica sobre flujos. El valor de uso directo es sobre bienes de stock, cantidades, peso, cantidades. Los de uso indirecto es sobre tasas. Una tasa de absorción de humedad, una tasa de generación de oxígeno, etc. Por ejemplo, ahora se viene toda una cuestión de hace tiempo, pero cada vez más, que tiene que ver con la fijación del dióxido de carbono. ¿Sí? Dentro de los tratados de cambio climático, del IPCC y el Tratado de París, etcétera, tenemos que mejorar los sumideros de carbono. Sumideros de carbono, o el secuestro de carbono, ahora hay toda una cuestión con la ganadería, etcétera, para incluir silvos pastoriles, esos son servicios ecosistémicos, son tasas. Entonces, yo no lo puedo medir, como es muy difícil medir los bienes de uso indirecto, ¿sí? Como tal, la tasa de fijación de carbono. Sí lo puedo ver de manera indirecta, como a través de, por ejemplo, el crecimiento
en toneladas, en metros cúbicos de madera por año o de materia orgánica. No veo la tasa, yo veo el resultado, es un proxy. ¿Sí? O los volúmenes de agua filtrada, etc. Eso es de uso indirecto. Y después tengo el valor de opción. El valor de opción tiene que ver con la incertidumbre que me genera. ¿Qué me conviene? ¿Lo uso ahora o lo reservo para las generaciones futuras? ¿Qué me conviene? Ese es el valor de opción. ¿Me conviene agarrar ese monte y hacerlo ahora escarbadientes o lo dejo para dentro de 50 años para las generaciones futuras? Eso es el valor de opción actual. ¿Lo uso o lo conservo ahora? Valor de legado es para las generaciones futuras. ¿Sí? Y la cuasi opción es la duda entre uno y otro, digamos. Generalmente se usa entre opción y legado. Cuasi opción sería una suerte de conservación. Y por último, en el no uso tenemos el valor de existencia. ¿Qué es el valor de existencia? El valor intrínseco de las cosas, de los bienes, de la naturaleza por existir. Más allá de una mirada utilitarista que le dé. Esas son las categorías. Ahora, después viene la pregunta del millón. ¿Cómo hago para medirlo? ¿Cómo lo mido eso? Y hay técnicas. Algunas son para muchos tipos de valores, muchas categorías, y otras que son más específicas. Vamos a ir viendo las técnicas, los métodos. El primero para valor de uso directo es este que decíamos, que es si hay valor de mercado ya existente, ya está, se allanó parte del camino. ¿Qué pasa si no tenemos esos mercados? ¿Cómo construyo eso? ¿Cómo construyo metodologías que me permitan encontrar ese precio? Y una vez que tengo el precio, lo contrasto con la demanda y ahí encuentro las cantidades. El primero es el costo evitado o inducido. ¿Qué significa costo evitado o inducido? Significa preguntarme, si yo agarro ese bien y lo elimino, ¿qué acciones tendría que tomar para revertir los daños o las modificaciones por haberlo eliminado? Pónganle, ¿qué pasa si yo tenía el humedal acá cerca de Buenos Aires y que me regulaba las inundaciones? Si cada vez que llovía se inundaba eso y no se me inundaba acá. Ahora, si yo a eso le pongo un terraplén de 1 metro y no se inunda más, ¿qué va a pasar con el agua? Y se va a venir toda para el resto de la ciudad y me va a inundar la ciudad, entonces ¿qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que seguramente hacer limpieza de sedimentos de las calles cada vez que llueve, voy a tener que hacer mejores sistemas de conducción, es probable que tenga que canalizar algunos ríos subterráneos, ¿sí? Grandes obras, bueno, hago la sumatoria de todas esas grandes obras y me habla de los costos evitados o inducidos. Ejemplo clásico también, que lo van a haber escuchado seguramente o lo escucharon en otras materias, es la tensión entre el uso de ciertas zonas de alto nivel de erosión en el norte de Salta, ¿sí? Para petróleo, que lo que hacen es ponen torres de petróleo y sacan toda la cobertura forestal en zonas que llueve mucho, zonas de Tartagal, etc. Y lo que pasa es que cuando llueve, se hacen aludes y crece el río. Hace unos 10 años se desbordó el río y se morfó todas las casas que estaban a la orilla del río, pues se hizo un alud. Entonces, ahí yo lo que tendría que estimar como costo evitado es, bueno, saco la cobertura forestal, pero tengo que hacer terrazas que corten esa pendiente, hacer taludes de material, de cemento, que vayan frenando los desbordes y eventualmente hacer protecciones en la zona del pueblo, en la zona del río, en la orilla del río. Bueno, todo eso son los costos generados por eliminar la cobertura boscosa. Costos evitados o inducidos. Luego tenemos, fíjense, para valor de uso directo, costos evitados o inducidos va bien, tanto para valor de uso directo, indirecto y valor de opción. Luego tenemos para los valores de uso directo lo que se llaman los precios hedónicos. ¿Qué tiene que ver? ¿En qué consiste? Se llaman precios hedónicos al valor que tienen los bienes no solamente por la materialidad de lo que son, sino por el contexto que los rodea.
y que no es, en ese precio no podemos separar el bien del contexto que lo rodea. Está todo junto ahí. El ejemplo más claro, las propiedades inmobiliarias, las casas, los edificios. Si yo les hago una misma casa en Barrio Norte y otra en Parque de los Patricios, ladrillo por ladrillo la misma. ¿Cuál va a valer más? ¿Qué les parece? ¿Saben dónde queda Parque de los Patricios al menos? No. Son como en la canosa que preguntó el intendente de Lugano cuál era. Parque de los Patricios es donde está la cancha de Huracán, que da al zona sur. Es lindo, pero le digo Lugano. ¿Conocen Lugano? Bueno, ¿qué más caro, Lugano o Barrio Parque? ¿Qué les parece? A una misma casa, agarro una prefabricada, que es igualita a todas, la pongo en un lado y el otro. Bueno, en los barrios populares es más barato. ¿Por qué? Por la materialidad de los ladrillos, no por el contexto que los rodea. El acceso a medios de transporte, nivel de seguridad, de escuelas, de comercios, etc. Todo ese conjunto de cosas constituye que el valor de esas viviendas sean más caras en un lugar que otro. Eso es el precio hedónico. ¿Sí? Después tenemos lo que se llaman costos de viaje. La metodología de costo de viaje se utiliza habitualmente para la valoración de parques naturales, reservas, etc. Todos bienes vinculados a conservación. ¿En qué consiste? Lo que va a hacer es ponerse a hacer encuestas a lo largo generalmente de un año y preguntarle a los que visitan ese parque preguntas tales como ¿de dónde vienen? ¿Cuál fue el medio de transporte que tomaron? ¿Cuántos días van a estar? Si van a hacer otras actividades, y todo eso lo van a sumar. Entonces suma cantidad de gente, desde dónde viene, pónganle las cataratas de Iguazú. Le preguntan a todos los que entran una muestra significativa de cuál es el origen, si vienen de Alemania, de Asia o de Brasil, de donde fuera, y cuántos días se van a quedar, en qué gastaron, y suman todo eso. Entonces, todo eso es el costo del viaje. ¿Sí? Es el valor generalmente utilizado a lo largo de un año para acercarse a determinado parque o reserva natural. Fíjense que tiene sus trampas esto hasta un punto. Porque la pregunta es, ¿voy a encontrar un precio? Sí, voy a encontrar un precio. Ahora, ¿qué refleja ese precio? ¿Refleja lo que vale el parque Nahuel Huapi? Pónganle. Si toca un año con poco turismo porque hay crisis, ¿vale menos? ¿De acuerdo a esta teoría? Sí. La disposición a pagar cayó, las preferencias reveladas son menores, con lo cual quizás no convenga seguir teniéndolo como parque nacional, por ahí. Y por último, fíjense que tenemos la última metodología, que es la de valoración contingente. La valoración contingente sirve para todas las categorías, aún la del valor de no uso. ¿Qué significa? Consiste en preguntarle a una muestra representativa de personas involucradas, lo que en inglés se llama stakeholders, cuánto estarían dispuestos a pagar por acceder o porque existiera determinado bien u cosa o ser. Una pregunta capciosa es, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar? Y uno dice, no, nada. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted para que se salven los nenes con hambruna de África? O mejor dicho, les pregunto, para ustedes, ¿tiene valor la vida de esos nenes en África? ¿Cuánto vale? Sí, pero es muy difícil ponerle un valor, un número en precio. No, hay que ponerle un precio. Claro, bueno, es muy difícil, estoy diciendo por eso. Y que además seguramente la disposición a pagar es mucho menor que si te descuentan algo. O sea, es bastante relativo cómo uno se relaciona con el dinero también. Pero esto es todo dinero, esto es precio, así que acá hay que ponerle todo
somos todos amigos, pero hay que poner un simbolito de pesos, o dólares en el mejor de los casos. Por ejemplo, cuando les pagan, cuando los paran, o los paraban ahora hace un año que no, en el subte, a la entrada del subte, los de Médicos Sin Fronteras, que les preguntaban, ¿quiere usted donar, no sé cuánto era, 200 pesos por mes para ayudar a los nenes con medicinas en África? ¿Qué decían ustedes? No. No, entonces la valoración que hacían de nenito de África no daba, ¿no? O sea que ni 200 pesos. Y es eso, encontramos un punto. Y así con cada una de las cosas, podemos sumar eso a nivel planetario y vemos cuánto valen esos nenitos. O podemos preguntarles, ¿cuánto vale para usted la vida humana? ¿Cuánto vale? A ver el resto que tiene la cámara apagada. ¿Alguno sabe cuánto vale una vida humana? Y no digo en el mercado del sicariato ni cosas así extrañas. Vamos a al mercado formal, digamos. $10.000. $10.000, ¿cuánto sería en pesos? 1.500.000. Sí, más o menos. Vale eso. ¿Cómo llegaste a ese número? No sé, lo sabía, pero no me acuerdo de dónde. Lo sé hace mucho. Más o menos es eso. Por ahí aumenta un poquito más porque hay atenuantes o cosas que le dan más valor. Depende de la edad de la persona o si tuvo estudios, por ejemplo. ¿Tiene que ver con un estudio de aseguradoras? Exactamente, con las pólizas de seguro. Si ustedes se fijan atrás de la póliza de seguro, dice cuánto vale y cómo es acumulativo. Cubre hasta 3, 4 personas. Ya si te cargas 5, el quinto no lo cubre, no lo cubre la casa. Ríanse, pero fíjense la póliza que lo dice muy clarito eso. ¿Cuánto vale? Y si van al juzgado, dependiendo del nivel de estudios y el nivel y la edad, ¿valen más o valen menos las personas? Nada, es eso, es cómo funciona el valor de existencia. Entonces, a todo le podemos encontrar con estas metodologías el precio. Luego se abre la gran ventana de cuán legítimo es eso. Esa es otra discusión. Pero el método para encontrarle el precio se lo encontramos. A partir de eso se desprenden una serie de instrumentos. Se llaman medidas. Hay medidas basadas en normas, que es un enfoque que está vinculado a la regulación y control. ¿Qué significa? La regulación y control lo que hace es reducir las opciones disponibles para los agentes económicos. Yo lo que hago es acotar cosas que ya no las pueden hacer o no en el volumen que lo hacían antes. Eso es el enfoque de regulación y control. Le acoto las opciones a los agentes económicos. Puede ser a través de estándares de productos o prohibir uso. Hay determinados productos que ya no los puedo utilizar más. ¿Vieron cuando están los juguetes libres de ftalatos? Que es tóxico para los pibes. No es que lo usaban antes por cualquier cosa, era porque era más barato, plastificante. Entonces, lo que hago es prohíbo su uso. Pongo topes máximos o estándares sobre la composición de los productos. Otro es normas sobre el uso de los recursos naturales. ¿Sí? Puedo regular cuánto puedo usar o cuándo puedo usar determinados recursos naturales, renovables o no renovables. Por ejemplo, periodos de veda para ciertas especies que tienen la época de reproducción. Una manera de conservarlo es prohibir cazar o pescar cuando están en época de reproducción. Otro es estándares que regulan procesos productivos. Yo lo que puedo hacer es restringir y prohibir el uso de ciertos productos en la elaboración. Por ejemplo, prohíbo la tecnología para elaborar papel con cloro. De usar otros productos. O de cromo para el teñido o el curtido de pieles, ¿sí? De cueros. ¿Por qué? Pues son tóxicos. Prohíbo el proceso directamente. Francisco, disculpa. Sí. Me perdí. Estos enfoques de regulación y control los enmarcamos también en economía ambiental. Sí, por ahora no nos corrimos. Como las soluciones que podría proponer esta corriente de pensamiento. Exactamente. Okay. Exacto. Y por último también tenemos planificación o ordenamiento territorial, ¿no? Más genérico. Después tenemos lo que se llaman instrumentos económicos. ¿Qué es? Es actuar
generando instrumentos que modifiquen la conducta económica de los sujetos. No ya con prohibiendo, regulando cantidades, topes o composición, sino, por ejemplo, introducir nuevos precios ligados a la conducta que queremos favorecer o desestimular. Ya sean impuestos, canon, tasas o subsidios. Si usas determinado producto, tienes que pagar un impuesto. Los impuestos se llaman piguvianos. Modifican la conducta de los sujetos. Es la forma que se usa generalmente para regular las externalidades. El otro es creando mercados. ¿Sí? ¿Qué consiste la creación de mercados? Es generar reglas de juego con respecto a la calidad ambiental y dejar que surjan luego los mercados, para que los agentes afecten, mediante sus conductas, modifiquen las cantidades. Y no es que esté prohibido, sino que se encuentre un óptimo. ¿Qué óptimo? El que determina el mercado. El caso más claro es el de los bonos de carbono. Tenemos emisión, que tienen que pagar, no en nuestro país, ¿no? Y tenés secuestradores de carbono, fijación. Entonces, ¿cuánto vale la contaminación? En realidad, lo que tienen que hacer es presentar bonos de carbono, los que emiten. Los que los fijan generan los bonos. Entonces hay un mercado de bonos de carbono y el precio de las emisiones finalmente es el que surge del juego de la oferta y la demanda. ¿Sí? Ahora aparece algunas críticas a esto. Desde una de la otra corriente que vamos a trabajar, que es la economía ecológica. ¿Qué critican? Varias cosas. Vamos de abajo hacia arriba. El primero es que el teorema de Coase, de que se encuentran el juego de oferta y la demanda, y que negocian cantidades, en realidad las negociaciones son imperfectas. ¿Por qué? Porque no siempre todos los involucrados se pueden sentar a la mesa y no siempre todos tienen la misma capacidad de negociación, el mismo poder relativo, ¿sí? Entonces lo que termina pasando es lo que se dice una solución falsa, una pseudo solución de transferencia de externalidades. Se lo pateo a otros. Por ejemplo, si yo dejo contaminación no se degrada, elementos que no se degradan, contaminantes, lo que estoy haciendo es transfiriéndole las externalidades a las generaciones futuras, que por definición no las puedo sentar en la mesa a negociar los permisos de contaminación. La otra cuestión es que, más allá de las metodologías a las cuales todo le puede encontrar un precio, hay problemas ontológicos, problemas intrínsecos de estas metodologías, que no tienen que ver con el método en sí, sino con aquello a lo que abordan. Por ejemplo, la aparición de que si todo tiene precio, ¿cómo hago para valorizar la muerte, las muertes evitables? ¿Cómo valoro los daños irreparables? ¿Cómo valoro cuando tengo fuerte el principio de incertidumbre? Esta cuestión de que no estoy seguro de cuáles van a ser las consecuencias futuras de las acciones que tomo hoy. Entonces, puedo estar dando daños irreparables que no están siendo valorizados con un precio de manera correcta. ¿Por qué? Porque desconozco los impactos futuros, las magnitudes del daño que voy a hacer. Y por último, que es la crítica más general, a nivel analítico, es que se critica la mirada de esto de los circuitos cerrados de flujo de materia y energía. ¿Por qué? El primero que planteó esto, de los primeros, fue Georgescu-Roegen, que lo que planteaba era que en realidad tenemos algo que es la segunda ley de termodinámica, ¿sí? La segunda ley, que es la de la entropía. Hay una tendencia de pasajes de sistemas de baja entropía a alta entropía. O sea que hay una disipación energética. Con lo cual, lo que tenemos que analizar son los flujos de energía y los balances energéticos, no solamente en términos físicos de eficiencia y óptimos económicos. ¿Sí? Tenemos que ver la economía en función de la energía, de los balances energéticos, y en unidades que no necesariamente son monetarias. Y así, los sistemas económicos son sistemas abiertos que tienen una línea, una direccionalidad, donde ingresan, si pasamos de materiales
de relativa baja entropía y salen productos de relativamente mayor nivel de entropía, donde además tenemos tenemos no digo externalidades, tenemos subproductos más allá de la energía, tenemos residuos. Esos residuos en algún lugar se van acumulando. Entonces aparece la problemática de la acumulación de los residuos. Y a eso se le tiene que sumar el progresivo agotamiento de los recursos naturales. Generalmente la economía ambiental tiene una mirada que se llama muchas veces tecno-optimista, en la medida que dice que, bueno, si un bien empieza a ser escaso, petróleo, van a aparecer otros bienes que lo van a reemplazar cuando el precio sea óptimo, otras tecnologías. Esto es una mirada un tanto optimista en el pensar que siempre va a ocurrir eso y que eventualmente el deterioro de ese agotamiento va a permitir mantener los circuitos económicos con las nuevas tecnologías, o que el ritmo de esta creación de nuevas tecnologías va a ser equivalente al del agotamiento de los recursos, lo cual se sabe ya que no es tan así. Francisco, Entonces, sí, ¿te puedo pedir si repetís esto último de mirada tecnooptimista? ¿es una mirada tecno-optimista? Sí. Espera que voy para atrás. Una mirada no es solamente de la economía ambiental, ojo, La mirada tecno-optimista significa pensar que la tecnología va a poder resolver todas las problemáticas que hay. ¿Sí? Entonces, que para todo tenemos NAS bajo la manga capaz de resolverlo. Entonces, no importa que estemos avanzando hacia grados de deterioro porque el nivel de avance tecnológico va a ser tal que va a aparecer la solución tecnológica a tiempo para resolver los problemas ambientales. Eso es una mirada tecno-optimista, que no tiene que ver con algo que se llama el ludismo. Los luditas eran, cuando estuvo la revolución industrial, ¿sí? Eran artesanos que andaban con suecos de madera y metían los suecos en las máquinas y trataban de romper los engranajes. Eso se llama ludismo, que es una mirada antitecnológica. No estoy refiriéndome a eso, sino a la mirada cándida, si se quiere, de pensar que las soluciones van a estar dadas por la tecnología en el momento adecuado y que se va a dar de manera natural o espontánea eso. No viene pareciendo que ocurriera eso con algunos problemas como el de calentamiento global. Por ahora, ¿han habido cambios y avances y mejoras? Sí, claramente sí. ¿Al ritmo necesario? No lo sé. No pareciera. ¿Existe algo? Eso lo deberían, es para otra. No, tecnócratas son los que gobiernan solo con la mirada tecnológica. Generalmente se da como una mirada, es una frase media despectiva, es un tecnócrata. Tecnócrata es aquel que ponen pensando que sus decisiones, gente que ocupa cargos de gestión en organismos públicos o en políticos, y que su mirada, ellos piensan que solo se basa en cuestiones no tecnológicas, sino sí de profesionales, y que están separados, aislados de cualquier sesgo ideológico o político. Ellos aplican una metodología científica. ¿Sí? Es lo que pasaba, por ejemplo, con muchos economistas. Vienen, aplican un plan de ajuste salvaje, hacen pelota todo, y dicen, no, pero yo solamente una receta económica. No, yo no estoy metido en ideología, ni me importa la política, y en el medio se te murió la mitad de la población, pero no importa. Eso es generalmente lo que se dice de un tecnócrata, ¿sí? Que no tiene en cuenta el contexto social, político en el cual se desenvuelve. Y eso vamos a ver cuando veamos al final llegando al primer parcial, vamos a ver políticas tecnológicas y vamos a ver que finalmente la tecnología es un producto humano, y con lo cual es criticable o analizable, criticable en el sentido del análisis, como cualquier otro producto humano, y que está atravesado por todo lo que nos atraviesa a las y los seres humanos. Entonces, bueno, eso es el tecnooptimismo. Yo claramente no lo soy. Pero bueno, ese es otro problema. No sé si alguno ha cursado ya introducción como es a agroecosistemas.
Yo estoy en una de las cursadas, una de las cátedras. Si alguno después cursa esa materia que me tendrá a mí, ahí trabajaremos cuestiones vinculadas a eso. No son clases simpáticas, claramente optimistas, pero bueno, es otro problema. Para los que me tengan que bancar después en esa cursada. Bueno, entonces, la economía ecológica, resumiendo, hace una crítica a la economía ambiental a través de la valoración ambiental, esto de la negociación de los bienes transferibles y los sistemas económicos abiertos. ¿Sí? ¿Qué propone a cambio? Esto es interesante. Tiene varias propuestas. Uno, vamos a ver, es el flujo de energía o los balances energéticos. Otro concepto que es el de la apropiación humana de la productividad primaria, la capacidad de carga planetaria o el de la huella ecológica. Y así hay varios más. Y después vamos a ver qué medidas proponen. Políticas públicas y regulación social. ¿Qué instrumentos se utilizan para hacer este análisis? Acá tenemos una cuestión interesante. Aún dentro de la economía ambiental, no necesariamente uno podría pensar que son siempre neoliberales, salvajes, sino que hay ciertas perspectivas. Ahora, si alguno está en las redes, en Twitter, hay todo un debate grande con respecto a esto, de lo que podríamos llamar los desarrollistas. ¿Sí? Fuerte enfoque sobre la mirada económica y sobre el desarrollo, el crecimiento. Y por el otro lado tenés toda una corriente, los que laburan en economía ecológica, que a veces lo llaman despectivamente los ¿cómo es? Ecolochantas, o algunos nombres así. ¿Por qué? Porque hacen un fuerte enfoque, hay de esos también, de los ambos lados, de los mandafruta, pero después hay gente muy formada en nuestro país y en el exterior que trabaja sobre economía ecológica y que hacen un fuerte hincapié en los flujos de energía, en la apropiación humana o en lo que llama la capacidad de carga de la Tierra. El flujo de energía básicamente es analizar los balances energéticos de los sistemas productivos. ¿Sí? Es, por ejemplo, hablan mucho de la energía. ¿Qué es la energía? Es la carga energética que tienen los elementos. Un concepto así criticable, lo usan bastante. Ay, me da siempre medio zaraza, es muy común en el mundo de la ciencia de inventar conceptos, cada uno quiere inventar su conceptito, uno es el de la energía. Pero bueno, es la energía implícita de los bienes. Y fíjense, este es un flujo energético, por ejemplo, para la producción de ganado bajo pastura en la Pampa Argentina. Entonces lo que se hacen son estos flujos y se analiza, es muy interesante, cuáles son los ingresos y los egresos de productos y de energía y de diferentes productos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en el flujo de energía, bueno, lo que se plantea es que eventualmente los sistemas alimentarios tienen que tener un saldo positivo. Entonces, fíjense que analiza que esto es interesante, más cuando está en el ojo de la tormenta, la ganadería vacuna, por ejemplo, bajo pastoreo, utiliza alto porcentaje de energía renovable sobre 100, el grueso es energía renovable, comparado con la agricultura intensiva, la soja orgánica en Brasil, la soja industrial, o fíjense que compara chanchos ecológicos en Suecia, que da un 57, versus un chancho convencional del 26. ¿Sí? Entonces, si uno compara los diferentes, que uno interesa, acá está la cita, los diferentes componentes energéticos, y uno puede ver este nivel de sostenibilidad, aunque no me gusta usar esa palabreja, de los diferentes sistemas productivos. Otro concepto es el de la apropiación humana, esto es, de la productividad primaria. Los ecosistemas tienen determinada productividad primaria y lo que queremos analizar es cuánto se apropian los seres humanos de toda esa productividad primaria, ¿sí? Ya sea como material o como energía. Y fíjense que también tiene que ver cuánto le aplicamos nosotros. Y lo que ha habido es un gran porcentaje de incremento de la productividad de los ecosistemas a partir de la inyección de energía fósil, o sea, de energía externa, y también aumenta mucho la tasa de apropiación humana. Y eso lo que genera es muchas veces desequilibrios ambientales o deterioro del ambiente, ya que eso interrumpe determinados ciclos ambientales. Fíjense, esto es, por ejemplo, de
apropiación humana en el Chaco seco. De la productividad primaria neta, cuánto de esto va para producción animal, cuánto se convierte en forestal, etc. Y cuánto se consume por el fuego. Otro concepto que se utiliza bastante es el de la capacidad de carga, es decir, de planetaria. Cuánto de los recursos se generan y cuánto consumimos. ¿Sí? Ahí hay una cuestión, no la vemos acá en la cursada, que es la función de Kaya, que lo que hace es relacionar el consumo de recursos, en el consumo de recursos es función de la cantidad de habitantes de una zona por la intensidad del consumo. ¿Sí? Entonces, al analizar a nivel planetario, uno puede estimar de los recursos disponibles a lo largo de un año, cuánto tardamos en consumirlos. Fíjense entonces, acá hay un concepto que es el del día del sobregiro, del sobreconsumo, y fíjense que nosotros deberíamos consumir los recursos de la Tierra, del planeta, a lo largo de un año. ¿Sí? Todos los años volver a consumir. Y lo que ha ocurrido es que hemos ido consumiendo más. Es decir, al 2018, al 1 de agosto ya habíamos consumido, apropiado todo lo que podía ofrecernos el planeta a través de los procesos ecosistémicos. Y esto no es para todos igual, esa es otra cuestión que es sujeto de debate. ¿Quién debe generar los procesos de ajuste? Si los países pobres o los países ricos, si se quiere. Y fíjense que, porque hay una cuestión acá que no estamos hablando, que tiene que ver el consumo de recursos, está vinculado fuertemente a el crecimiento, al PBI, ¿sí? Y el PBI está fuertemente asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, el reducir el consumo implica reducir la tasa de crecimiento. Y reducir la tasa de crecimiento implica problemas económicos. Con lo cual, nadie quiere hacer eso. Existe un concepto emergente sobre esto, si quieren anotarlo, que es el del desacople, que es el de generar actividades económicas que corten esa correlación fuerte entre emisiones y entre crecimiento del PBI. Es decir, el desacople sería generar crecimiento del PBI sin emisiones. Y ese es uno de los elementos esenciales para las políticas ambientales de aquí a los próximos 15 o 20 años. Lograr el desacople. Que ojalá lo logremos, ¿no? ¿Cómo se calcula la huella ecológica? Primero tenemos que localizar en qué ciudad, región o país y en qué periodo de tiempo vamos a analizar, el patrón de consumo, qué alimentos, qué energía, materia prima y suelo se consume, que necesita esa población, o más que necesita, que consume directamente, calcular la productividad de la tierra o agua que se necesitan, y esto nos da las hectáreas por habitante por año. Entonces, la huella ecológica nos da la superficie necesaria para satisfacer los consumos asociados a la alimentación, productos forestales, al gasto energético y la ocupación del terreno de una población. Entonces, contrastamos la biocapacidad con la demanda. Y eso nos da la huella ecológica. Fíjense que a nivel planetario, a partir del 61, empieza a haber un problema donde la huella ecológica superó, o la demanda superó la biocapacidad. Y eso genera lo que se llaman deudas ecológicas. Y esa deuda ecológica, ese sobreconsumo, es lo que empieza a generar procesos de deterioro masivo del planeta. Si lo vemos manifestado como contaminación, agotamiento de los recursos, calentamiento global, etc. Pero acá está el otro problema. Hay una gran relación entre el bienestar, hay una gran correlación entre el PBI y el bienestar humano, ¿sí? Entre el índice de desarrollo humano. Y hay una gran relación y es entre eso y la huella ecológica. Entonces, por lo general, los países con alto nivel de desarrollo humano tienen alta huella ecológica.
Nosotros, por suerte, Argentina, estamos haciendo los deberes, en el sentido de que tenemos un nivel de desarrollo humano medio aceptable, ¿sí? Y estamos al nivel de lo que debería ser la huella ecológica para ser sostenible. No es que tengamos que hacer todo tal cual, pero digamos tenemos un umbral, no somos los que claramente están haciendo las cosas mal. Pasa que ahí surgen otros debates. Uno es si las estimaciones las hacemos per cápita o total. Si lo hacemos per cápita, China y la India tienen una emisión per cápita bajísima. Si hacemos el acumulado total por país, entre ambos dos representan casi el 40%, el 30 y pico de las emisiones totales actuales. Y Estados Unidos el otro 30 y pico. Acá pueden ver, acá también el nivel de intensidad de rojo es el nivel de huella. Claramente no somos de los más problemáticos. Fíjense que de la huella ecológica por componente, entre las responsabilidades, uno son las tierras agrícolas, pero principalmente el mayor problema que tenemos es la quema de dióxido de carbono, combustibles fósiles. ¿Qué proponen desde la economía ecológica? Uno es la regulación social. ¿Qué dice? Que se deben cumplir ciertas pautas de uso conjunto para el uso de los bienes naturales. Entonces se tiene que concretar en sanciones sociales para aquellos que incumplan las normas. Y ahí surge esto del problema de los comunes, esto de las pautas colectivas de regulación ambiental, que es lo que no tuvo en cuenta Hardy, pero que son muy difíciles de generar. La otra cuestión que plantean son medidas de normativas y de instrumentos vía precios. El que contamina, que tenga que pagar. Ahora, eso de que el que contamina tenga que pagar, ¿no le suena parecido a alguien que ya lo dijo antes? ¿No lo escuchamos? Sí, lo escuchamos con los otros. Entonces, ¿cuál es el problema de la economía ecológica? Es que generalmente los instrumentos que propone son similares a los de la economía ambiental. ¿Pero por qué? Porque si uno se pone a pensar, gran parte de los instrumentos que plantean son instrumentos basados en variables biofísicas. Flujo de energía, fijación de carbono, etc. Pero esas variables, si uno se pone a pensar, no suelen regular las conductas humanas. ¿Cómo lo vemos? Si nosotros, piensen ustedes toman decisiones en función de cuál es el flujo de energía que generan, o el balance de dióxido de carbono. Claramente no parecería ser. Un quintero, una hortícola, dice, en vez de lechuga voy a sembrar acelga porque este tiene un flujo de energía, ¿sí? La apropiación humana cae, entonces vamos a hacer rabanito. Nunca dijo nadie. Sí. Una consulta. Con la propuesta de interiorizar las externalidades. Sí. Pienso, ¿no? Algo que es una externalidad y que no le genera un costo al productor cuando son negativas, pero genera el daño de todas maneras. Al internalizarla, ¿no va a suceder que finalmente esa externalidad debía en el precio del producto no se deje de generar la externalidad? Porque finalmente al internalizarla lo termina cobrando, digo, bueno, yo tengo que pagar una multa por generar este daño ambiental, se lo paso al precio del producto, sigo generando el daño, solamente que ahora puedo pagarlo. La diferencia es que caen las cantidades. En realidad lo que va a pasar es que si aumenta el precio, yo vendo menos. Entonces, si vendo menos, produzco menos. Entonces, la alternativa no es no producir. Nunca es producir sí o no, sino es produzco menos hasta umbrales aceptados. Por ejemplo, si yo cuando hago eso emito 600 partes y el umbral es 300 partes, ¿cómo hago para que se reduzca? Una es cobrándote un impuesto. Entonces, cobro un impuesto que va a aumentar el precio final, ¿vos qué vas a hacer? Vas a producir menos, te corres hacia la izquierda de la curva.
Eso se llama impuesto piguviano. Entonces la solución no es que no producís, sino que producís menos y de esa manera llegás a umbrales de emisión aceptables o tolerables. Eso se llaman impuestos piguvianos. La alternativa no es no producir, sino con un impuesto obligo a que se reduzcan las cantidades. Y de esa manera llego a umbrales de aceptación. ¿Sí? Eso lo desarrolló Arthur Pigou, que era el discípulo de Marshall, en el año 20 y pico. Fíjense que ahí tenemos entonces un problema, volviendo a lo que les comentaba. La economía ecológica tiene muy buena perspectiva de análisis ecosistémico, de funcionamiento, etcétera, pero a la hora de ver cómo se materializan instrumentos de políticas concretas que modifiquen la conducta de los sujetos económicos reales, no las tiene. Tiene que echar mano a lo anterior. Como dice también Guillermo Hanickel, es ecólogos tratando de entender cómo funciona una economía. Y ahí es donde tenemos uno de los primeros problemas. Tenemos economistas tratando de explicar al ambiente o tenemos ecólogos tratando de explicar las conductas económicas, productivas. Entonces ahí es un duelo, es un desafío entre gente que no se va a entender. Ninguno de los dos llegamos a un punto de síntesis. Necesitamos en ese caso, podemos decir, una tercera posición, claramente. Entre los dos no estamos pifiándole. Después tenemos lo que se llama la ecología política, que la vamos a ver más al pasar. Porque la ecología política en realidad es una disciplina de las ciencias sociales que lo que plantea es que en realidad las problemáticas ambientales no son más que el resultado de los conflictos de interés al interior de la sociedad. Lo que nosotros entendemos como problemas ambientales no son más que la visibilización de los conflictos sociales. Y que para que haya conflictos sociales tiene que haber dos grupos en pugna. Si hay solamente, pónganle grupos que destruyen el ambiente y no hay nadie que se pueda protestar de manera organizada, no es un conflicto porque pasa desapercibido. Por el contrario, si son solo comunidades que viven en armonía con el ambiente y no hay quien quiera deteriorarlo, tampoco hay un problema. El problema se da cuando hay conflicto entre dos sujetos con intereses contrapuestos, ¿sí? Y entonces, cuando aparecen grupos que se disputan el aprovechamiento, control, distribución y conservación de los bienes ecológicos, del agua, la energía, bosques y tierra. Entonces, a través del estudio de las posturas y de los objetivos de estos grupos en pugna, uno puede llegar a entender cómo se dan las lógicas de funcionamiento del ambiente al interior de las sociedades. Ejemplo, lo que ocurre con las problemáticas vinculadas a la minería en el Chubut. Tenemos determinados grupos que alientan el desarrollo de eso y por el otro tenemos otros grupos que están en contra de eso. Entonces, sin abrir juicio de valor entre unos y otros, la ecología política lo que plantea es estudiando, y sigue poniendo que ellos sí toman un claro ejemplo, no yo digo, estudiando el funcionamiento de esa dinámica de conflictos, podemos entender cómo se da los modos de apropiación de la naturaleza por parte de las sociedades y esas disputas. Dicho de una manera más criolla, es una anatomía del quilombo. Nos interesa ver, estudiando los despelotes ambientales o con base ambiental, podemos entender cómo se entiende, cómo en las diferentes formas que tiene la sociedad entender la cuestión ambiental. Hay diferentes elementos que han ido evolucionando a través de los años en política ambiental a nivel internacional. En el 72 se crea el PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, ¿sí? De esa época también esto tiene que ver coincidente con la crisis del petróleo, entonces aparece toda la mirada de la reducción, lo pequeño es mejor, etcétera, Schumacher. Una mirada pesimista era claramente en ese momento. En el 87 surge algo que se llama el informe Brundtland, en un momento se los daban en la facultad hasta en la sopa, que te saca
bajo el concepto de nuestro futuro común, se genera el concepto del desarrollo sostenible. El desarrollo sustentable se genera ahí, y esta cuestión sobre la cual vamos a volver a lo largo de la cursada, que es cómo utilizar recursos conservándolos para las generaciones futuras. En el 92 tenemos la conferencia de las Naciones Unidas, la cumbre de Río, con la Agenda 21, con los primeros indicios de la problemática del deterioro ambiental. En el 97 el protocolo de Kioto, con respecto a las emisiones, poco renga. Y después, que no está ahí agregado, en el 2015 el Tratado de París, donde se fijan, que se constituye el Panel Internacional de Cambio Climático, el cual Estados Unidos no adhiere hasta hace un mes. O mejor dicho, adhirió, cuando asume Trump lo abandona, ahora volvió a adherir, que plantea, eso vamos a ver algo en la próxima, pero si no les recomiendo, si no lo conocen, que vayan a los trabajos del Panel Internacional de Cambio Climático, que tiene unos documentos muy buenos y donde se fijan diferentes objetivos de emisiones máximas para la emisión de gases de efecto invernadero. Yo creo que, y esta es mi mirada personal también, uno de los mayores problemas para la humanidad futuro, en el mediano plazo, es justamente el cambio climático motorizado por los gases de efecto invernadero. He dicho en criollo, no es joda lo que puede pasar ahí, con cambios que sean bastante dramáticos. Derretimiento de los polos, aumento de las temperaturas medias, cambio de los patrones de precipitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Donde esto que está pasando con lo del COVID es solamente el indicio de lo que puede pasar. O sea que eventualmente es necesario tomar acciones que modifiquen el patrón de uso. De hecho, si no se toman acciones, en los próximos 50 años se estiman aumentos de las temperaturas medias de 4 grados aproximadamente. Esto implica cambios dramáticos. Por eso se plantean objetivos de un incremento de 1,5 grados. Con 1,5 grados se mantiene más o menos el ambiente en una situación regulable. Con 4 grados eso lo van a ver después cuando los que cursan cambio climático, se llegan a situaciones de cambios de equilibrios inestables planetarios, con lo cual es un gran despelote por muchísimo tiempo. No implica la desaparición del ser humano, pero sí como entendemos la sociedad hoy en día. Luego tenemos política ambiental argentina. La Constitución del 94 consagra la cuestión de la problemática ambiental, pero antes que eso les recomiendo, en el año 72, 73, hay un documento del general Perón que se llama Carta a los Argentinos del 2000, que es el primero en hablar, desde la formulación de políticas públicas, sobre la problemática ambiental y la necesidad de conciliar justamente el desarrollo con la conservación o con el uso del ambiente, como un eje estratégico. Hasta ese momento no figuraba en los documentos, fue antes del informe Brundtland. Del informe Brundtland, no, de la creación del PNUMA, perdón. Y hay otra cuestión importante en la Constitución del 94 que transfiere la potestad de los recursos naturales a las provincias. ¿Por qué? Porque como las provincias son preexistentes al Estado Nacional Argentino, reconoce a las provincias como entidades preexistentes y le devuelve, bajo un contexto de federalismo, la potestad. Sin embargo, esto abre una caja problemática. ¿Por qué? Porque cuestiones básicas como, por ejemplo, la conservación del suelo, uno de los problemas grandes que tenemos en la producción agraria es la erosión de los suelos, ¿sí? En muchas provincias tenemos daños sistemáticos, deterioro de la erosión química, física, etc. Bueno, eso es potestad de las provincias. La cuestión de los recursos mineros y petroleros, potestad de las provincias. La problemática del agua, de las provincias. Ahora, cuando estos son aguas que son entre varias jurisdicciones, varias provincias, aparece ahí sí la nación. Pero entonces aparece toda la problemática de los recursos naturales que No, me preguntan si hay una contradicción con la coparticipación. No, para nada. No, o por lo menos no. De hecho, fíjense que el funcionamiento de la coparticipación tiene varios criterios. Hay
un concepto amplio. Esto lo veíamos antes cuando ustedes estaban dentro de economía agraria, agrícola, se veía ahí. Ahora este tema se voló cuando estuvo la reforma de su carrera y dijeron que política fiscal ustedes no la tenían que ver porque un licenciado en ciencias ambientales no le importaba saber eso. Entonces, como no les importa, no tienen que saber de coparticipación. No es lo que comparto, ¿no? Pero exactamente. Ahí hay una tensión entre federalismo y unitario. Y aunque parezca increíble, el régimen, a muchos, el régimen de coparticipación es lo que da es un criterio de federalismo. ¿Por qué? Porque distribuye con un criterio diferente al de la recaudación los recursos generados a nivel país. Es decir, si cada provincia administrara los recursos de acuerdo a lo que le entran, habría provincias mucho más ricas y otras mucho más pobres. ¿Sí? Ejemplo, provincias como La Rioja, Formosa, serían extremadamente más pobres de lo que lo son. ¿Por qué? Y en parte porque están en ecosistemas que tienen muy baja productividad primaria. Son grandes desiertos áridos, la mayoría. ¿Qué vas a hacer ahí? Y otras provincias como Capital Federal sería mucho más rica aún. ¿Por qué? La gran parte de las empresas que exportan cereales, ¿dónde están? ¿En Córdoba? ¿Están en Rosario o en Cava? Entonces, la riqueza generada por esas empresas quedaría en Cava, riqueza agraria. La cuestión federal lo que permite es redistribuir eso al resto de las provincias. Perdón, una consulta, pero este traspaso de la potestad de los recursos naturales a las provincias no exime que la explotación, o sea, o la recaudación por la explotación de esos recursos entre en el régimen de coparticipación. No necesariamente, una parte, depende cuáles, porque eso tiene que ver también con otra cuestión, que es la que sigue, que es con las negociaciones entre las provincias y nación. Es decir, esto tiene que ver mucho con que no todas las leyes que tienen los impuestos coparticipables fueron sancionadas en el 94, pero gran parte de la estructura salió en el 94 y donde hay varias de las provincias más ricas, pero por una cuestión de disputas políticas, decidieron cederlas a otras provincias. En realidad tenía que ver con cierto poroteo. Lo que voy es, por ejemplo, lo que pasó con algunos recursos como el petrolero, lo que se hizo fue mejorar las regalías petroleras hacia las provincias que tienen recursos de ese estilo. ¿Sí? Después lo que pasa es que muchas otras no, porque por ejemplo, los recursos mineros, ¿qué pagan? ¿Qué tributan? Las que se exportan. Retenciones de exportación, pero no sé. Pero muy bajas y muchas están exceptuadas. Y la minería también creo que es baja. Por eso. Entonces, eso no se coparticipa por lo general. Todo lo que son recursos aduaneros son potestad de la nación. Claro, pero yo te planteo algo de la contradicción por lo siguiente, sí, tal vez el análisis un poco más superficial que detallado, pero sí. Si queremos plantear un régimen de coparticipación para generar un balance entre los diferentes territorios de la nación, aceptando que hay algunos más privilegiados de recursos naturales que nuestra producción de materia prima, de los cuales básicamente nuestra economía se mueve bastante. Entonces, aceptamos que hay regiones de nuestro país donde están menos beneficiados que otras. Sí. Al trasladar la potestad de esos recursos naturales, lo cual traslada también la forma de administrarlos. En esto planteo que hay una contradicción, porque no debería ser el Estado Nacional el que vele por la mejor administración de sus recursos naturales en su totalidad para beneficiar a todas las provincias por igual, o por igual, o de la manera más equitativa. Sí, pero es un Estado federal este. Entonces las provincias son preexistentes a la nación. Está bien, pero que la administración de los recursos naturales esté en potestad de cada provincia, que si bien puedo entender la reforma de la Constitución, antes no era así. Andrés, pero estaría contradiciendo la Constitución Nacional, que dice que las provincias son autónomas. No, no es que son autónomas. En realidad, en realidad ceden parte de su
de su autonomía hacia la nación. Todo lo que no ceden le queda como autonomía. Pero, por ejemplo, tienen autonomía en políticas educativas, por ejemplo, ¿no? Como, si bien hay un programa nacional, por lo que entiendo, por ejemplo, las paritarias docentes son provinciales, ¿no? Entonces, trabajan ciertas cosas con autonomía. Pero en el caso de que los recursos naturales, la diferencia está en que hay regiones del país que no tienen tanto potencial en recursos naturales como otras. Entonces, ahí, mi opinión es que si estamos poniendo un régimen de coparticipación y que la mayoría de los impuestos coparticipables, si bien podemos decir que tienen un gran potencial en la exportación, pero son exportación básicamente de materias primas y de recursos naturales, si estamos tratando de redistribuir lo que los recursos naturales de nuestro país generan, la potestad de la administración de esos recursos naturales tendría que tener la misma lógica. Y decididas de alguna manera, no sé, por el Congreso Nacional, por ejemplo. Sí, pasa que eso sería ser un país unitario. En el momento no lo somos. No sé, un mix, qué sé yo. Estamos hablando de recursos naturales, tal vez no de todas las políticas. Sí, pero de recursos naturales. Por ejemplo, ojo que hay una parte ahí que sí, pero por ejemplo, provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la que más aporta a la coparticipación y es proporcionalmente de la que menos recibe. Así, literalmente Bien. recibe, o sea, y entonces eso tampoco es justo. A ver, planteando, ¿no? Si nos pusimos de acuerdo en que somos un Estado-nación con unos límites geográficos, que nos entendemos todos como una población nacional y que hay que administrar en función de que cada una de las regiones se pueda desarrollar, no me parece injusto del todo, dado que, no sé, como vos decías, quizás el Chaco, aunque no es cierto, pero podría tener menos recursos hoy, ¿no? Los tuvo en su momento, se devastó, hoy tal vez tenga menos recursos, no sé, por poner un ejemplo. Pero sí, pero como vos decías, el problema, la administración del recurso de la tierra. Bueno, un debate que está abierto, todos lo sabemos. Bueno, parece que aparentemente Buenos Aires, Santa Fe, que son las provincias que mayor recurso tierra, que mayor riqueza generan sobre recursos tierra, van a administrar ellos cómo se utiliza ese recurso tierra. ¿Se entiende? Y si es más beneficioso o no. Y ahora y escucho cualquier opinión, ¿eh? Sí, ahora lo administran, de hecho. Hasta un punto, pero las riquezas que generan por exportación son coparticipadas. O coparticipadas. En realidad con el fondo de la soja y con otros se distribuían, pero si no van a la nación. Yo me imagino una situación hipotética. Un enterriano, o no, un sanjuanino nos dice, che, están devastando la tierra ahí en Buenos Aires. Y eso es el recurso nacional de todos. A mí me va a llegar coparticipación de ese recurso también. Bueno, está bien, pero lo administro yo en Buenos Aires, pero a mí no lo están devastando. Bueno, sí, se está haciendo un mal uso del recurso. ¿Entiendes? Y creo que en parte tiene derecho cualquier persona no sé, un jujeño de reclamármelo. Porque estamos diciendo que el recurso es nacional. Ahí entiendo. Ahí lo que tenés son las leyes de presupuestos mínimos, ojo. Vos tenés, bueno, es eso, vos tenés a nivel nación para gran parte de una parte sustantiva de muchos recursos naturales, tenés lo que se llaman, lo que hace el Estado Nacional es determinar las leyes de presupuestos mínimos, que son acuerdos mínimos básicos de conservación o uso de los recursos naturales. Y sobre eso, más que eso, tienen que montarse las provincias adaptándolo a sus condiciones. Pero entonces, ahí sí, vos lo que tenés son presupuestos mínimos que se tienen que garantizar. Y ahí sí, el Estado Nacional tiene que debería, al menos en la teoría, enviarte las partidas presupuestarias para que se puedan garantizar el cumplimiento de esos presupuestos, o sea, el control de los presupuestos mínimos. Entonces, con la aplicación de los presupuestos mínimos, ya la conservación está garantizada. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con la ley de bosques.
Me parece entonces por ese lado es donde aparece esta tensión entre la nación y las provincias. Y la otra es sí, la tensión con la aduana, pero eso es un debate de hace 150 años, que en realidad las provincias se los pudieron sacar a la provincia de Buenos Aires. Porque todo pasaba por Buenos Aires, entonces todos producían, pero el que se llevaba la plata de la exportación era Buenos Aires. Entonces, al nacionalizar la aduana y prohibir que haya aduanas provinciales, se cortó esa capacidad de especulación de la provincia. Una suerte de triunfo de las provincias del interior sobre Buenos Aires, básicamente. Y la tensión que había entre Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Pasé por ese lado. Igual después la podemos continuar, me parece interesante y puede seguir. Bueno, estamos más o menos con el tema del día de hoy. Hay después que están subidos al CED, hay dos trabajos que son interesantes. Hay uno que es de Marcela Román, ¿sí? Creo que hay uno de Mabel García. El de Mabel, no sé si era aplicado para este concepto específicamente, pero después está un trabajo de Marcela Román sobre esto, sobre las interpretaciones del ambiente de las diferentes escuelas económicas. Está subido ahí al CED. Les recomiendo que lo puedan ojear ese trabajito. Y después, si no, está la guía que está ahí subida al CED. Bueno, no sé si tienen preguntas. El material teórico bibliográfico para la clase de hoy sería la ficha 1. Sí. Clase que viene ya hacemos ficha 2. Ya te digo, generalmente... Economía agraria argentina, ¿ya entraríamos en ese tema? En realidad, el próximo... sí, es la economía agraria argentina. Ok. ¿La presentación de la clase de hoy, los PDF, vos los subís a un lado? Están subidos ahí en la página web que les dije. Perfecto, gracias. De nada, ahí lo tienen todo eso, ya lo pueden descargar. En el próximo sí vamos a ver la economía agraria argentina, que está también ahí la guía. Y después está el video, ¿no? Queda grabado. Bueno, no sé si hay más dudas, si no, siendo las 8.